Hola, buenas noches para mí. Estoy aquí hablando para ustedes y ya mi día ha terminado. Mi día laboral terminó, fue un día bastante largo, pero bendito sea Dios, sobrevivimos y estamos aquí, sobreviví y estoy aquí. Fíjense que me traje aquí un aparatito, me traje una grabadora distinta y para evitar el problema que tuve en la ocasión anterior. Pero bueno, parece que sí está funcionando, pero es medio engorrosilla la cosa, así que se me hace que voy a volver al esquema que tenía antes. Pero bueno, esa es otra cosa. Yo no quiero hablar de eso ahora, sino de algo que es muy serio y paradójicamente muy vital. Fíjense, voy a empezar con una anécdota. Me parece que un par de años más o menos, estábamos aquí en esta casa celebrando la Navidad. Me parece que era la Navidad, sí, la cena del 24. Estábamos nosotros cuatro nada más, ¿no? Mi esposa, mis hijos y yo, o sea, cuatro, padres e hijos. Y entonces nos sentamos todos ahí. Y entonces yo no recuerdo qué fue lo que dije. Hice un comentario X. Y entonces mi hijo me dijo, papá, estamos aquí en Navidad. eh, todos los días estás hablando de la muerte. Ni siquiera hoy dejas de hablar de la muerte. Y pues me dio muchísima risa. Me dio mucha risa y se me quedó tan grabado eso que ni siquiera me acuerdo del comentario. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Pero hice referencia a la muerte. Y para él, que es una criatura que está empezando a vivir, aquello se antojaba un poco, pues fuera de sitio, ¿verdad? Fuera de, del lugar. No tenía nada que ver ese comentario en una fecha de celebración. Y yo traté de explicarle que se equivocaba, que estaba equivocado, que la referencia a la muerte es esencial y que es necesarísima para vivir a plenitud, porque solamente quien es absoluta y plenamente consciente de su mortalidad es alguien que puede decirse está viviendo a plenitud. Esto me recuerda una historia, un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Los Inmortales. Y en ese cuento se narra la historia de un aventurero, me parece, lo leí hace muchísimos años, hace más de 20 años y estoy citando de memoria. Me parece que es una especie de explorador, un aventurero que se pierde, que va siguiendo un río y se pierde y de pronto llega a una ciudad perdida. Y esta ciudad perdida era la mítica ciudad de los inmortales. Y resulta que había un río que pasaba ahí y la gente que bebía el agua de ese río se convertía en inmortal. Así fue como llegó hasta ese lugar y entonces pudo ver cara a cara a los inmortales. Y recuerdo cómo estaba un viejo sentado ahí con unas barbas largas y tenía muchos nidos en las barbas con huevecillos. El tipo había estado ahí mucho tiempo sentado, ¿no? Y con los ojos abiertos, secos y se le escurrían unas babas. Quieren interactuar, me parece, y no puede, ¿no? No hablan, son como zombies. Son seres monstruosos, los inmortales. Entonces llega a una conclusión el narrador. Dice que los inmortales son imbéciles. Y dice que un no muerto, un inmortal, es alguien que aún no estando muerto no está en la vida, porque el mundo de la vida es el mundo de la contingencia, un típico de Borges. El mundo de la vida es el mundo de las posibilidades de los fracasos, es decir, de la temporalidad. Para una persona que es inmortal, pues da igual que haga algo, lo que sea, que haga este podcast, eh, que lo haga hoy. Si yo fuera un inmortal diría, qué pereza me da hacer este video.
A lo mejor lo hago, no sé, mañana o dentro de 10,000 años, ¿verdad? Porque dentro de 10,000 años, pues, am, tengo la seguridad de que estaría aquí, porque soy un mortal indestructible. Entonces, la inteligencia, la sensibilidad, la pasión, en suma, la humanidad existe porque hay una raya que dice, de aquí no pasas, no más, no más. Qué maravilla. Entonces, pensar en la muerte tiene sus ventajas, tiene sus privilegios. Y a mí me parece que no son pocos. Es más, yo diría que una persona que no piensa constantemente en la muerte es una persona que no sabe lo que es la vida, que no entiende lo que es la vida, que es un poco como los inmortales, está pensando, está viviendo sin pensar en el privilegio que representa cada uno de esos segundos de conciencia. Yo una vez escribí en alguna parte que no recuerdo, si no hay nada antes y después de la vida, de este relámpago de conciencia, yo pagaría otra vez gustoso, sabiendo que estoy condenado a la nada. Pagaría gustoso este relámpago de conciencia, ¿verdad? Entonces decía, beneficios del pensar en la muerte. Beneficios evidentes. Son muchos. Yo quiero comentar 5. El primero de ellos es aclarar la mirada sobre el instante. Si el mañana es es una interrogante, es un mar de oscuridad, esto que está sucediendo aquí, este instante es prodigioso, es milagroso. Que Dios bendiga este instante. Que Dios, y lo digo desde el fondo de mi corazón, que Dios bendiga este instante. Mira, yo siempre he dicho lo siguiente. Me gustaría que existiera un Dios y no para pedirle, lo juro por lo más sagrado, no para pedirle nada. No necesito grandes cosas, lo que tengo me basta. De verdad lo digo, lo que tengo me basta, no ambiciono más cosas. Pero quisiera que ese Dios existiera para agradecerle. O sea, mi impulso no es pedir, sino agradecer. Dar gracias, gracias por esta voz, gracias por estos ojos que ven, gracias por la posibilidad de que tú estés del otro lado y que entiendas. Y si tengo un poco de suerte, alguien me dejará un mensaje. Y eso hace que mi corazón se ponga muy feliz. ¿Y a quién agradecerle todo eso? ¿A quién agradecerle que haya alguien del otro lado? ¿A quién? Es un impulso que he descubierto en mí, la necesidad de agradecer. ¿A quién le agradezco yo por la belleza del mundo natural? Hoy fui a trabajar y estuve tomando unas fotos porque todo lo que nos rodea aquí hoy es una llamarada, ¿no? Todo es de color ocre, color amarillo, rojo, como color ladrillo, ¿no? Esos son los colores del otoño aquí donde yo vivo, de los árboles que están perdiendo su follaje y aquello es un espectáculo estético enorme. Estuve tomando fotos. Entonces, gracias por eso, gracias por ver con mis ojos la belleza de la vida. Gracias, gracias porque lo entiendo. Gracias porque lo entiendo. Y gracias sobre todo porque sé que no es mío y que un día mis ojos no existirán más y yo no podré verlos. Entonces, imagínate, yo soy un apasionado de la tecnología, no sé, les mostré el otro día este micrófono. Tengo un montón de cacharros aquí, esta mezcladora de sonido, esta es otra, pero es portátil, que es la que estoy usando aquí ahora. Tengo ¿cómo se llama? Un power bank aquí. Tengo un Stream Deck acá, que es una cosa maravillosa que te permite controlar todo, ¿no? Aquí está bien, todas las aplicaciones. En fin,
la maravilla de la ingeniería. Pues todo eso, lo más sofisticado, la Estación Espacial Internacional, los telescopios, los aviones, es algo que pienso siempre que me subo a un avión. ¡Qué maravilla! Esto es una maravilla de la tecnología, de la ingeniería. Todo eso es nada, pero absolutamente nada comparado con la experiencia del instante. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Bueno, a través de la conciencia de la muerte. Entonces, la vida tiene un color y un sabor único, único, decididamente único. Yo le llamo aclarar, se aclara la mirada del instante. Quizá el saber que somos mortales nos hace menos animales, ¿no? Los animales no son mortales. Decía, el propio Borges decía, la inmortalidad es la cosa más ordinaria y corriente del mundo. Está por todas partes. Entonces su interlocutor le dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué está usted diciendo? ¿A qué se refiere con eso de que la inmortalidad está en todas partes? Dice, mire, observe a los animales. Son inmortales. Y entonces el interlocutor le dice, ¿pero cómo que son inmortales? Pues se mueren como los seres vivos que son. Entonces dice, hombre, se mueren, pero ellos no saben que se mueren. No se mueren porque no tienen conciencia del morir. Se extinguen, como el fuego. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces no tienen que padecer la angustia del saber que mueren. Pero a cambio, pues pierden la oportunidad que tú y yo tenemos de saber que estamos vivos y que lo que percibimos con los sentidos, lo que pensamos, lo que somos, es un milagro. 2. Se relativiza lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Pensar en la muerte hace que se relativice lo bueno y lo malo. Es decir, lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo. Por terrible que sea y por maravilloso que sea. Y a mí me parece que esas dos posturas son fundamentales para vivir una vida plena, una vida rica. ¿Sí? La palabra plenitud me gusta mucho más que la palabra felicidad, que es un término demasiado abstracto. Pero plenitud, eso sí como que lo alcanzo a experimentar. Lo he vivido en ocasiones y en ocasiones durante periodos prolongados. Así que para alcanzar ese estado de plenitud es importante ser prudentes al vivir y entender que lo malo no es tan malo y que lo bueno no es tan bueno. Porque, mira, ambas cosas, las malas y las buenas, son efímeras. Porque el cambio es la condición natural de la vida humana. Por eso dice el Buda, ¿no? Que el querer aferrarnos a algo, es decir, identificarnos de manera absoluta con algo, es condenarnos al sufrimiento constante, porque ese algo es pasajero, ese algo es decadente, ese algo está mutando, entonces se irá de nuestras manos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? Como esa gente que vive anclada en la nostalgia. A mí, esa gente me parece que sufre demasiado. Yo quiero vivir en el presente y con la mirada puesta hacia el futuro. Siempre. Y eso me hace movilizarme, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, me colocan la corona de laurel por X o Y, tengo que entender que esto no es para siempre. Y que es un momento, que es un instante más en el devenir de acontecimientos que llamamos tiempo o vida. Así que, bueno, agradecer, otra vez, el agradecimiento, agradecer profundamente la experiencia, pero entender que esto es fugaz y que a la vuelta de la esquina probablemente me esté esperando, digo sin ser paranoides, me esté esperando pues una mala pasada del destino, así como un ladrón oculto en las sombras. Mira, eso es una posibilidad, pero yo creo que no vale la pena vivir asustado, ¿no? Lo importante es vivir, lo importante es estar aquí y ahora en el presente, plenamente. Si vas
A amar, como dicen que dijo aquel yogi famoso, si vas a amar, ama profundamente. Profundamente. Si vas a comer, come profundamente y deliciosamente. Si vas a dormir, duerme a pierna suelta. Haz todo aquello que debas hacer. Hazlo con vehemencia, con pasión y con conciencia. Esa es la palabra. Con conciencia plena, con conciencia absoluta. Entonces yo decía, recuperar el instante es recuperar la conciencia, pues. Y esa conciencia nos lleva a hacer juicios más justos y más prudentes de las cosas que nos acontecen. ¿Sí? Como aquella historia que me contó un sacerdote alguna vez, un sacerdote cuando yo era niño, ¿no? En el catecismo, la catequesis. Aquello de que eh, un señor se encontró un caballo, me parece, ¿no? Y pues llegó con el caballo a la casa porque se lo encontró y la mujer le dice, ay, qué fortuna un caballo. Y él le dice, bueno, fortuna para qué o para quién, no lo sabemos. Y el hijo se sube al caballo y el caballo lo tumba y se quiebra la pierna. Y la mujer, ay, qué mala fortuna, qué desgracia trajo este caballo a esta casa. Desgracia, ¿por qué? Pues no sabemos. Y hubo una guerra ahí, y entonces pasaron los soldados en una leva, ¿no? Levantando a los jóvenes campesinos, y como tenía la pata quebrada el muchacho, pues se salvó de la leva. Y así van sucediendo cosas, ¿no? Que buscan pedagógicamente ahí demostrar que una cosa muy obvia que yo siempre digo, ¿no? Que no tenemos conciencia, que no tenemos control del mundo que nos rodea, solamente del instante, del aquí y del ahora. Yo decía hoy en Twitter, bendito sea el que se doblega ante el misterio de sus días porque ha encontrado el tesoro más grande de todos, que es la paz del alma, la paz interior. Porque no quiere explicarse el mundo, porque quien quiere explicarse el mundo termina aplastado por ese mundo. Somos una hormiga, una minúscula hormiga tratando de comprender el universo y por ahí no van los tiros, salvo que quieras vivir hecho un santo Cristo, ¿verdad? En un sufrimiento constante. ¿Cómo se le llama al hecho de relativizar lo bueno y lo malo? Se le llama prudencia. 3. Somos más humildes. Por esto mismo que acabo de decir, pensar en la muerte nos hace humildes porque no somos dioses, porque somos pasajeros, porque conoceremos la decadencia y porque somos frágiles, somos muy vulnerables, muy vulnerables. La enfermedad, digo, a pesar de que los avances médicos de los últimos 100 años han sido extraordinarios. La enfermedad está ahí, nos ataca siempre. Y ahora yo estoy hablando aquí y yo sinceramente lo digo, no tengo la seguridad de que yo voy a estar aquí dentro de 5 años. Y entre más viejo me voy haciendo, pues más. No lo sé y no quiero pensarlo. Y no porque me dé miedo, pues no, sino porque no tiene sentido. No tiene sentido. Quiero vivir, como decimos en el mundo de la empresa, tener una vida lean, ¿no? Es despojar aquello que no abona a mi causa. ¿Y cuál es mi causa? Mi causa es el sentido. Vivir desde el sentido, un sentido planificador, que se apuntala en dos conceptos básicos, que son la libertad y la responsabilidad. La libertad para elegir cómo quiero vivir y la responsabilidad para asumir las consecuencias de mis actos. Todos, tú y yo, estamos enfrentándonos a escenarios cambiantes, a situaciones que a veces nos retan demasiado. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Es decir, ¿cómo vamos a responder a la vida, ¿no? La habilidad para responder. ¿Cómo? Bueno, ahí está el detalle, desde la libertad, evidentemente, desde la libertad. Una libertad que debe conocer, no así omnipotente, ¿no? Que me haga sentir un pequeño Dios, no. Una libertad a la medida de lo humano, es decir, humilde. Humilde, es decir, yo en este momento, con mi experiencia, con lo que he vivido, con lo que yo entiendo, con base en mi formación humana, intelectual, yo llego a estas conclusiones.
Y en la vida, porque la cosa es así, uno no va viendo hacia adelante, uno no tiene un GPS, uno va a tientas muchas veces. Entonces, con base en mis experiencias, yo voy a tratar de tomar una serie de decisiones y voy a asumir la responsabilidad, con responsabilidad, las consecuencias de esas decisiones. Ahora, no las tengo que tomar exclusivamente solo, ¿no? Si somos prudentes, además de humildes, tenemos que preguntarles a los demás, investigar. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? Y finalmente en mí recaerá la responsabilidad de tomar esa decisión. Y si se hace desde la humildad, creo que estamos más cerca, perdón, de evitar un gran tropiezo, un gran equívoco, ¿no? 4. Aceptamos que no somos dueños de nada. Y esto me encanta. Lo decía hace un instante cuando hablaba del otoño, de las bellezas de la naturaleza. Y cómo, bueno, a mí me ha conmovido siempre. Yo tuve la fortuna de nacer en un lugar bellísimo. Entonces, la belleza ha sido para mí parte de lo cotidiano. Eh, Contemplar el mar, contemplar el desierto, contemplar las noches del desierto en el mar, es un privilegio humano. Es un privilegio que muchas personas no han tenido. Yo sí lo tuve, ¿no? Entonces creo que desde muy pequeño he sido muy sensible a la experiencia estética. Y eso lo aprendí no en los libros, no en el arte, sino, digamos, en el arte original que es la naturaleza. Y entonces cuando tú tienes una experiencia estética intensa, esto es muy parecido al amor. Tú quieres poseer, tú quieres fundirte, comulgar con lo amado. Y esto ya es mística, esto es San Juan de la Cruz, Don Juan de Yepes. Quieres fundirte con el amado, quieres volverte uno con el amado. Y es una experiencia erótica, mística, pues, que son las dos caras de la misma moneda. Y eso nos pasa cuando nos enamoramos, ¿no? Cuando conocemos a una persona que nos atrae a tal punto que sentimos esta necesidad de volvernos uno con esa persona, de fundirnos a esa persona. Bueno, lo mismo pasa con la naturaleza, que es una entidad, digamos, no personal, ¿no? Y ahí el aliento de Dios está por todas partes. Y es, por lo menos para mí lo fue imposible, ¿no? Ser un materialista ateo. Porque he tenido esas vivencias místicas desde muy pequeñito. Bueno, dicho todo este rollazo, entiendo que todo eso pasará. Que todo eso se va a acabar. Y que yo, porque soy animal, soy un ejemplar macho de Homo sapiens sapiens, pues también voy a morir. Yo también estoy pasando, yo también soy tiempo. Aceptar que no soy dueño de nada me reduce o me quita mucho, relativiza, como he dicho antes, mucho el dolor. Porque toda pérdida, pues, no es de... ¿Cómo decir? Finalmente, todo lo vamos a perder. No es que si yo pierdo algo, soy el más tonto de los hombres porque alguien lo va a preservar. Nadie lo va a preservar porque todos nos estamos desprendiendo. Yo escribí alguna vez hace muchos años en un poema de juventud, casi infancia. La vida es un lento, largo desprendimiento. Y es un verso que recuerdo hasta el día de hoy porque exactamente eso es. Un lento, largo desprendimiento. Cuando escribí eso tenía, no sé, 20 años y empezaba a vivir apenas y tenía mucho por desprenderme. Ya han pasado más de 20 años desde entonces. Ya me he ido desprendiendo más, me he ido despojando de más posesiones, de más quimeras, de más deseos, de más sueños, de más impulsos, de más locuras. Y este desprendimiento es sano, muchachos. Creo que es sano, siempre. Nos hace vivir mejor. Lean, decía, ¿no? Más ligerito. Y por último, número 5. El pensar en la muerte, o al pensar en la muerte,
eh, se afina nuestra puntería existencial. ¿Por qué? Porque nos va quedando menos tiempo. Entonces ese círculo de posibilidades humanas se va haciendo más y más y más pequeño. Hasta que un día alrededor de nuestro cuello termine por estrangularnos. Con razón mi hijo se molestó. Seguramente estaba diciendo una tontería de este tamaño, ¿no? ¿A qué me refiero con afinar la puntería? Afinar la puntería es aprender a discriminar. Esto ya lo he contado miles de veces. Cuando yo estaba haciendo mi tesis del doctorado, pasaba muchas horas a la semana escribiendo, leyendo, recopilando, escribiendo, haciendo todo este trabajo bestial, ¿no? Y cuando terminé el primer capítulo fue una experiencia bastante positiva a largo plazo, pero en el momento fue muy dura, porque yo llegué con un montón de páginas a la oficina de mi asesora y entonces le dejé ahí aquello y le dije, aquí está, y ella me dijo, bueno, déjalo ahí, ya, cuando yo termine de leer todo esto te voy a mandar un correo y nos reunimos aquí. Y pasó el tiempo, pasaron no sé cuántas semanas y luego me mandó un correo y voy a verla. Yo muy entusiasmado porque yo estaba muy mm, orgulloso, ¿verdad? De aquella primera atacada al proyecto de la tesis doctoral. Y ella prácticamente me dijo, esto es un montón de mierda, ¿no? Literalmente, ¿no? Esto está mal escrito, tiene grandes errores aquí y aquí y allá, es un revoltijo de esto y esto otro. Y tenía una lista ahí larguísima y me entregó todas aquellas páginas marcadas en rojo. Tremendo. Y yo le había entregado también una serie de ideas que se me habían ido ocurriendo em, durante durante la escritura de ese capítulo, ¿no? Del primer capítulo. Y ella me dijo, no, 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 quítate de cosas. Mira, pueden ser genialidades, pero esto no abona absolutamente a nada. Tú, focus, a lo tuyo, a lo tuyo. Esto si quieres guárdalo ahí, ya que termines y me cumplas a mí y te aplaudamos y todo, haces lo que quieras, pero antes no. Y me dijo una cosa, aprende a discriminar, maldita sea. Y claro, yo en ese momento, pues, estaba muy entusiasmado con el proyecto y tenía sobre todo esa candidez intelectual, ¿no? De aquella persona que eh, ha estudiado bastante una materia, un tema, y entonces tiene muchas referencias y entonces quiere expandir o proyectar a partir de esos saberes más y más y más. Entonces tiene un apetito, ¿no? Así enorme, quiere meterse el universo entero así en un bocado, perdón. Y pues eso es la receta, esa es la receta del desastre. Entonces, el hecho de que haya sido tan severa conmigo y el hecho de que me haya enfatizado mucho lo de la discriminación, es decir, de dejar lo que no sirve atrás y concentrarme como un rayo láser, ha sido decisivo en mi vida. Bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque al saber que el tiempo se acaba, que la arena cada vez es menor en el reloj de arena, ¿no? En esa ampolla de cristal, hace que uno diga, bueno, yo no puedo perder el tiempo, yo ya no estoy para perder el tiempo en estas cosas, ¿no? Ya no estoy para eso, como creo que dijo Isabel Allende, la escritora chilena, que se divorció de su marido, tenía, no sé, como 20 años casada con el marido, o más, 20, 30 años casada con el marido, se divorció. Y entonces parece que le salió un novio, ¿no? Un pretendiente. Y el tipo le mandó unos mensajitos así coqueteando y luego le mandó unas rosas, un ramo de flores. Dice que ella se desesperó mucho cuando vio aquel mensaje y agarró el teléfono y le habló por teléfono a don fulano. Oiga usted, don fulano, muchas gracias por las flores. A ver, vamos a ver. ¿Usted qué quiere?
Porque yo estos juegos, a mi edad, pues mire usted, me quedan 5 segundos aquí para andar ahí haciendo, mandándonos, cartitas y muy poco sensible la señora, pero, pero razón no le falta. Entonces yo siempre me acuerdo de ese ejemplo. Pensar en la muerte, como ella lo hizo con toda, precisión, es saber que nos queda menos tiempo. Es saber que no, que yo, por ejemplo, un ejemplo sencillo, los libros. Cada vez leo menos y he regalado, me he deshecho de muchos libros. No tiene sentido la acumulación de los libros. No los vas a leer todos. No necesito más libros. Yo lo que necesito es releer una serie de libros que son los que yo necesito para vivir. Libros para vivir. Para vivir de verdad, que son alimento intelectual, espiritual. No voy a perder más, o sea, el tiempo tratando de leer lo más reciente de Don Fulano. Hay gente que me agobia, de verdad, me agobia. Gente, contactos míos en redes sociales. ¿Ya leyeron la nueva novela de Doña Fulana o de Don Fulano? La nueva, pero ¿qué voy a saber yo de Don Fulano? Ni sé quién es Don Fulano, para empezar, hombre. Y luego, una cosa que me llama la atención, pues muy buenos no han de ser, porque duran 2, 3 meses. En 2, 3 meses ya nadie habla de ellos. Nadie habla de esos libros. Entonces, ¿cómo voy a perder el tiempo leyendo yo libros que van a terminar en la basura? Yo leo El Quijote una vez al año, durante el mes de julio. Y El Quijote se escribió en el siglo XVII, 1605, 1615. Y sigue vigente. Si usted va a Amazon, va a encontrar el libro. Hombre, a mí me parece que será más sensato que yo lea ese libro porque algo tendrá. Si se ha leído de generación en generación durante, qué sé yo, 400 años, ¿no? Me parece a mí. Eso es una decisión personal. El hecho de que yo esté aquí hablando contigo y que esté así, con absoluta transparencia, literalmente vaciando mi conciencia, mi cerebro, mis emociones, responde precisamente a esa decisión personal de hacer solamente aquello que aporte a mi proyecto de vida, que me satisfaga y que contribuya a la plenitud. Pero para que yo me dé cuenta de esto, o para que yo me diera cuenta de esto, pues fue necesario una toma de conciencia frente a ese espejo en el que nos vemos, que es la mortalidad, que es la muerte, que es ese gran vacío, ese gran misterio que nos rodea y que algún día veremos así como te estoy viendo hoy a ti, cara a cara. Bueno, señoras, señores, ha sido un placer. Es inevitable. Quiero hablar poquito, pero no puedo. Perdónenme. Suscríbanse, váyanse allá a mi canal que estoy promoviendo, Libros para Vivir. Aquí les voy a dejar el link para que se suscriban. Y suscríbanse también a este canal si no se han suscrito, ¿no? Que es el canal principal, que es el de mi nombre, Alex Ramírez Arballo. Y déjenme un comentario. Díganme desde dónde me escuchan. Díganme quiénes son. Y si les interesan estos temas, bueno, pues por aquí nos vemos. Hasta pronto. Chao.